Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a este seminario, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Olga Valencia, es psicóloga, doctora y magíster en psicología clínica, legal y forense de la Universidad Complutense de Madrid, fundadora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Cuenta con experiencia en investigación penitenciaria, temas de conflicto armado y coordinación de la línea de auditoría forense de la Universidad del Externado. Vamos a darle paso a la docente Olga para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Henry, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y buenas noches a todos. Bueno, un placer tenerlos en ese espacio. Entonces, hoy vamos a ver algunos aspectos, no precisamente las pruebas, las metodologías propiamente dichas, esas las vamos a ver en el curso, pero sí vamos a hablar de cómo son las metodologías o más bien cómo hacemos para cuando se está haciendo una evaluación del presunto agresor sexual. ¿Ok? Ahí se ve la diapositiva. Sí, cuando puedas la pones en pantalla completa, porfa. Ajá, ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar vamos a iniciar por un tema que tiene que ver con el lenguaje que utilizamos. Y entonces la presentación dice, ¿se caracterizan o se perfilan agresores sexuales? Entonces, quisiera iniciar con esto porque básicamente de esto depende un poco la metodología, ¿verdad? Fíjense ustedes que cuando hablamos de caracterización, la caracterización es lo que hacemos en general los psicólogos forenses, ¿verdad? Lo que se hace es, nos asignan una pericia o se nos atribuye una tarea que es hacer la evaluación de un presunto agresor y el psicólogo forense solito lo que tendría que hacer es mirar qué características tiene este presunto agresor y esto significa cuáles son esas características. ¿Cómo le quito esta barra, Eileen? Perdona. La barra le das Esta. con Ah, ya la Con el subí. Ah, botón, ujú, con el listo, botón ya. de ALT también. Ya la pude subir. Muchas gracias. Entonces, Listo. en la caracterización, fíjense ustedes que lo que nosotros hacemos es mirar características familiares, características personales, características cognitivas, emocionales, y decimos caracterizar porque identificamos factores de protección y factores de riesgo asociados al agresor. La perfilación, ¿sí? Y uso la palabra perfilación porque muchos abogados penalistas le dicen a uno, usted me puede hacer un perfil de esta persona a ver si tiene, y se usa la palabra, si tiene perfil de agresor sexual. Por eso el título es, se caracterizan o se perfilan, ¿no? Desde lo que hace el psicólogo y específicamente el psicólogo jurídico y forense. Entonces, cuando se hace perfilación, fíjense que la perfilación es diferente a la caracterización porque en esta va un poco dirigida como procesos de captura de un responsable de uno o varios delitos. Se analiza la información transversal y contextual. Entonces, fíjense ustedes que por eso en los documentales de delitos y en Discovery Investigation, por ejemplo, en Discovery Channel, dice, la persona por los delitos que ha cometido puede tener un defecto físico que hace que se comporte así. La persona tiene entre 25 y 35 años, tiene estas y estas características. Entonces, hacemos análisis de la información transversal, no solo del comportamiento de la persona, sino de lo que hay alrededor, y por eso aquí habla de contextual. Y fíjense que en la perfilación, el grupo de perfilación criminal de la Fiscalía usualmente tiene 16 personas, y estas 16 personas en diferentes países pueden ser 14, 18, pero más o menos es un grupo que hay, y allí lo que tenemos es el trabajo, por ejemplo, del psiquiatra forense, del antropólogo, del sociólogo, del politólogo. Entonces, hay varias diferencias. En la perfilación tenemos un trabajo interdisciplinario, en la caracterización, pues es una evaluación.
que usualmente podemos hacer de manera individual los psicólogos forenses. Por otro lado, la perfilación es un proceso a futuro, ¿verdad? Como dice la diapositiva, centrada en procesos de captura y en cambio la caracterización tiene que ver con la evaluación de esta persona en una trayectoria de tiempo, aterrizando esa evaluación en el contexto presente, ¿verdad? Entonces, para iniciar, fíjense que hay que tener claro, nos piden perfilación, tenemos que estar formados para perfilar, hacer parte de un grupo de perfilación, usualmente de la Fiscalía General de la Nación, de México, de Colombia, cualquier país. Y en cambio, el perito, el psicólogo forense, en el día a día lo que nosotros hacemos es caracterización, ¿vale? Entonces, haciendo esta claridad, cuando vamos a hacer caracterización, pues usualmente, ¿qué se hace? Pues se entrevista a la persona, se entrevistan referentes, se aplican pruebas y luego se triangula esta información, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Porque quisiera que los que están hoy tengan una idea general de qué es lo que evaluamos y los que van a tomar el curso, pues profundizaremos en esos aspectos. Pero antes de empezar a mirar lo que evaluamos, fíjense ustedes que hay que primero hacer varias claridades. El agresor sexual, pues no sabemos el número real de agresores sexuales que hay, ni el número real de agresiones sexuales que hay. O sea, podemos aproximarnos un poco a la evaluación, a sacar estadísticas, diagnósticos a nivel nacional, a nivel América, pero el número real y no se sabe por qué no todas las personas denuncian cuando sí hay episodios de agresión sexual, pero a la par, a la vez, tenemos muchas falsas denuncias, lo cual hace que estas dos variables alteren el número real de agresores sexuales y de agresiones sexuales. El agresor sexual tiene poco sentido del riesgo de su conducta y eso dificulta mucho la forma como uno evalúa, la forma como te acercas al agresor sexual. Porque fíjense que el cuadrito dice poco sentido del riesgo. Entonces, hasta que no son capturados, las personas no dicen y no es fácil que haya una aceptación de este delito. Entonces, hay un riesgo alto. Muchos agresores sexuales, luego ya veremos las diferencias, pero muchos agresores sexuales tienen búsqueda de este riesgo y algunos agresores sexuales realmente creen que no va a pasar nada. ¿Qué es un agresor sexual? Pues una persona que siente atracción por la conducta sexual agresiva, ¿no? Hacia otra persona y definitivamente no hay un único perfil. Hoy no lo vamos a profundizar, pero en el curso sí tenemos que mirar. Fíjense que en la literatura dice, no hay un perfil único. Vuelve y usa la palabra perfil. Igual ya sabemos que esa es la palabra que se usa para decir, por ejemplo, los agresores sexuales primarios en comparación con los secundarios, los agresores sexuales que tienen tendencia psicopática, por ejemplo, diferentes a los pedófilos, diferentes a las personas que cometen agresión sexual infantil. Entonces, en general, no tenemos una sola clasificación, sino que tenemos muchas clasificaciones y estas dependen de muchas variables, la población, el modus operandi, si tenemos más variables emocionales, más variables cognitivas, variables comportamentales, etcétera, etcétera. Bueno, esto para tener como un punto de partida. Fíjate que a nivel forense, entonces, para determinar la metodología que vamos a usar, pues primero tenemos que saber qué es lo que nos están solicitando, ¿verdad? Entonces, yo aquí puse dos solicitudes porque de estas solicitudes depende el trabajo que hagamos. Entonces, por ejemplo, una solicitud, aquí puse dos que son muy usuales, para los que tienen más experiencia en forense, pues sabemos que estas dos son muy repetidas. Para los que no tienen tanta experiencia en el tema, lo voy a explicar un poquito. Entonces, fíjense que una cosa es que en la solicitud el profesional del derecho me diga, por favor, evalúe el nivel de reincidencia del agresor sexual. Fíjate que si me está diciendo reincidencia, es porque la persona ha delinquido y al delinquir queremos saber, o sea, ya tiene un antecedente, ¿verdad? Y nos están pidiendo si esa persona tiene características reincidentes. No solamente se nos puede solicitar reincidencia
en la agresión sexual, sino reincidencia de la conducta violenta, por ejemplo. Entonces, si se nos solicita reincidencia, pues usamos una serie de escalas que vamos a ver, que son la HCR, la SUV pequeña R, y si hubiera psicopatía, la PCL, que son protocolos que nos permiten evaluar unas características que tienen que ver con variables históricas, con variables de riesgo a futuro, con variables más cualitativas, más cognitivas, perdón, o más emocionales. Entonces, fíjate que esta solicitud determina un uso de pruebas. Perdón, lo quité de la copita porque quiero acá ponerlo. Entonces, en este nivel de reincidencia, usamos la HCR20 para determinar, por ejemplo, riesgo de violencia, la SVR, que es la escala de riesgo de violencia sexual, o la PCL. Son protocolos, todos tienen 20 características, SVR20, PCL20 o HCR20, y no son pruebas como tal, como el MMPI que utilizamos y demás, sino que son protocolos que nos permiten organizar, de acuerdo a la literatura científica, cuáles son los factores de riesgo que predominarían en la evaluación de un presunto agresor. Entonces, fíjate que ahí solamente estoy leyendo la solicitud y la solicitud dice nivel de reincidencia. ¿Qué diferencia hay cuando miremos la solicitud de la derecha? Características de personalidad asociadas a la conducta sexual. O el penalista me puede decir características o tendencias de personalidad, me puede decir asociadas o que correlacionan con conducta sexual o que correlacionan con conducta sexual agresiva. Entonces, fíjate que aquí es muy diferente. Puede que hayan algunas preguntas, algunos instrumentos que podamos usar en las dos solicitudes, pero aquí me están diciendo, dígame si la personalidad de ese presunto agresor correlaciona con lo que en la literatura se llama conducta sexual violenta o conducta sexual o acto sexual abusivo, o bueno, dependiendo de nuestros códigos penales, como ya el abogado considere que nos debe hacer tal solicitud. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos, solamente dos, y dependiendo de esa solicitud, pues las metodologías van a ser diferentes. O sea, entonces partimos de que una cosa es perfilar, otra cosa es caracterizar, pero ya dentro de la caracterización, fíjense que también tenemos diferencias. Fíjense que tanto en México como en Colombia, nuestros códigos penales comparten algo y es que si hay un trastorno mental, entonces un juez podría mirar si bajo ciertas condiciones y si ese trastorno mental tiene un nexo con la conducta, si podría en algún momento considerar una inimputabilidad por ese trastorno mental. Entonces yo podría tener una tercera solicitud, por ejemplo, que me señale si la persona tiene un trastorno mental, pero que dicho trastorno mental tenga un nexo causal, ¿cierto? Con esa conducta sexualmente violenta. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado que en algunas personas que no han tenido un tratamiento adecuado, en casos de esquizofrenia o alguna psicosis, y si esa psicosis es, por ejemplo, con delirios persecutorios, etcétera, etcétera, con ciertas características, entonces ¿será que cuando tenemos una persona con un trastorno mental, usted, perito, evalúe si ese trastorno mental está asociado con la conducta sexualmente violenta que pudo haber tenido un presunto agresor? Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, no solo depende de si voy a caracterizar o perfilar, sino que mi metodología también debe tener en cuenta, pues, como peritos, la solicitud puntual y expresa que el abogado nos hace, ¿verdad? Para de acuerdo a eso, pues decidir cuál sería la mejor metodología. Entonces, si bien es cierto que usamos pruebas como el HCR, protocolos, les decía como estos, en las características de personalidad, pues usualmente, adicional obviamente a la entrevista, al ojo clínico que tenemos, aquí podemos mirar, ¿será que usamos un MMPI-2? ¿O será que usamos la prueba Milon? ¿O será que usamos un PAI? Etcétera, ¿no? Aquí tenemos un sinfín de pruebas, pero fíjense que solo pensando en un pedacito, que sería la prueba que utilizamos, miren ya la diferencia. Ahora,
Estas dos solicitudes que tenemos en la diapositiva se pueden combinar. A mí me pueden pedir en una pericia tanto las características de personalidad y trastorno mental, como lo vengo señalando, y en una segunda solicitud el nivel de reincidencia. Por lo tanto, tendríamos que combinar y aplicar el MMPI o el MILO o un PAI, y con los resultados de esta prueba y las preguntas que hacemos, poder alimentar estos protocolos que tenemos aquí a la izquierda, específicamente en violencia sexual, el SVR20. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, en esta diapositiva tenemos algunas características que están asociadas a la conducta sexual. Entonces, fíjense que en el centro, por favor, nos vamos a ubicar en el centro, decimos que hay unos factores de riesgo. ¿Por qué factores de riesgo? Porque fíjense que lo que el perito hace es determinar qué factores de riesgo están presentes o no están presentes en la persona que estoy evaluando. Si entre más factores de riesgo encuentro en la evaluación que hago, pues se dice que hay mayores predictores de violencia sexual. Entonces vamos a decir algunos. Factor de riesgo, entonces, presenció violencia física, no vivió, presenció violencia física y psicológica en el hogar. Esa es una variable. Haber vivido violencia física o psicológica es otra variable. Los padres tenían historia de consumo, el evaluado tiene problemas de consumo, hay consumo de alcohol, hay consumo de sustancias, la persona tuvo variables de abandono, esta persona y ya pasaríamos a todas las otras características cognitivas y emocionales. Entre más factores de esos tenemos, entonces diríamos que tenemos más predictores para que se dé la violencia sexual. Y abajo de la raya dice, pues presencia de psicopatología grave. Entonces, la persona tiene rasgos psicopáticos, pues es un factor de riesgo muy relevante, porque definitivamente, ustedes saben, los rasgos psicopáticos o el trastorno de personalidad psicopático correlaciona de manera alta cuando tenemos conducta violencia sexual. Psicopatología grave, entonces tenemos una persona con pedofilia. Evidentemente la pedofilia pues es la conducta en sí que afecta y que define, ¿no? El comportamiento sexualmente violento o sexual. Eh, entonces, alrededor de esta línea, fíjense que arriba hay un título que se llama factores estáticos y abajo tenemos otro que se llama factores dinámicos. Entonces, primero vimos la raya del centro, ¿cierto? Factores de riesgo. Pues resulta que esos factores de riesgo se dividen, por eso arriba están factores estáticos y abajo son factores dinámicos, pero quiero que tengan presente que son los mismos factores de riesgo de los que vengo hablando en esta diapositiva. Factores de riesgo podríamos encontrar más de 200. ¿Sí? En la literatura de violencia sexual, realmente si yo cojo cada variable y esa variable la detallo, de cada variable me pueden salir muchas variables. Por ejemplo, hagámonos en la parte derecha de la diapositiva, perdón, quito un momento la copita y voy a subrayar de rojo. Fíjense, negación del delito y racionalización del delito. Entonces, fíjense que esto está referido, es una variable dinámica, que aquí abajo dice factor dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque cambia, porque la persona puede cambiar. Por ejemplo, la persona me está negando el delito. Yo le muestro la evidencia, confronto al presunto agresor, la persona puede decir, sí, acepto que lo cometí. Le muestro una grabación, le digo que hay un testigo o en entrevista confronto. Entonces, fíjense que una persona que niega el delito podría dejar de negar y de tener aceptación de ese delito. Lo mismo, racionalización. Los agresores sexuales usualmente racionalizan y las racionalizaciones tienen también diferentes divisiones. Se racionaliza con ira, se racionaliza, por ejemplo, con fantasía. Tengo racionalizaciones, algunas son muy extremas y tenemos otras racionalizaciones que son usuales. Una racionalización usual en el delito sexual es que el niño quería, es que el niño fue el que me dijo que lo tocara. Esa es una racionalización que predomina cuando hacemos entrevistas en forense y en centro penitenciario.
pero hay racionalizaciones que son supremamente patológicas, que los que tomemos el curso vamos a verlas. Entonces, fíjense que estas dos variables tienen varias subdivisiones. Entonces, se negó el delito con alguna emoción o se negó el delito con frialdad. Si hubo negación del delito con frialdad, estaríamos pensando en una hipótesis de un agresor sexual con rasgos psicopáticos, pero si hay negación del delito con cinismo, con burla, o alguna emoción asociada, pues la emoción que observo en la entrevista cambia el contexto y la definición que hago de esta persona, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta es solo por darles un ejemplo, que tanto estas son variables cognitivas y tanto la negación como la racionalización a su vez se subdividen en más categorías. Por lo tanto, si yo miro las variables comportamentales, cognitivas y emocionales que evaluamos en un agresor sexual, por eso es que decimos que pueden incluso sobrepasar 200, ¿no? Tendríamos que detallar cada uno. Entonces, vamos a seguir con los factores dinámicos. Entonces, todos son factores de riesgo y hay algunos que son dinámicos. ¿Cuáles son los dinámicos? Hemos dicho que son los que pueden cambiar. Por ejemplo, bajas competencias interpersonales, pues puede cambiar. Hay personas que tienen bajas habilidades, bajas competencias, eso es un factor de riesgo. No todas las personas con baja competencia interpersonal serían agresores sexuales, pero muchos agresores sexuales sí tienen bajas competencias o bajas habilidades interpersonales. ¿Por qué es un factor dinámico? Porque puede cambiar. Bajo control de la conducta desviada, puede cambiar. En los programas de tratamiento con agresor sexual, yo hice mi tesis doctoral haciendo intervención en agresores sexuales en Madrid, España. Allí hay 3 programas que tienen ya mucha fuerza, llevan muchos años, casi 30 años. El primero que empezó es en Barcelona con Santiago Redondo, los que han estudiado o lo han leído. En Madrid con el profesor Labrador, Miguel Ángel Labrador, y en Valencia, todos sabemos, Vicente Garrido, que es una figura de autoridad y que ha venido trabajando con la intervención en la agresión sexual. Entonces, en estos programas de tratamiento, una cosa que yo aprendí estando allá es que estos factores dinámicos son los que trabajamos en los programas de tratamiento. ¿M? Por ejemplo, alta excitación ante estímulos desviados. Entonces, la persona que se excita, por ejemplo, el que tiene tendencia sádica y se excita con el maltrato hacia la víctima, a la que además de violentar sexualmente, usa algunas prácticas que corresponden a las categorías que denominamos sadismo en el DSM. O en otras categorías que no sean el DSM, porque realmente el sadismo no lo encontramos en el DSM-5. Lo encontramos dentro de, por ejemplo, en la clasificación que hace Milon en su marco teórico sobre las personalidades. Entonces, fíjense ustedes que si una persona tiene alta excitación ante esos estímulos desviados, se llama factor dinámico porque en los países donde hay programas de tratamiento, que ya llevan muchos años, inicialmente Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y ahora nosotros, yo puedo enseñarle a una persona, ¿sí? En el programa de terapia, a que tenga alta excitación sexual ante estímulos correctos y no ante estímulos desviados, o sea, ante estímulos adecuados para generar una excitación sexual adecuada y no ante estímulos desviados como el maltrato, la violencia que alimenta todas estas páginas de pornografía y spanking que encontramos y demás, en el peor de los casos con menores de edad. Entonces, estos son los factores dinámicos y, como les vengo diciendo, podemos intervenir con los agresores sexuales en los centros penitenciarios donde podamos hacer programas de tratamiento y poder trabajar estas variables. Ahora arriba, a la izquierda, fíjense que dice factores estáticos. Pues, ¿por qué se llaman estáticos? Pues porque no pueden cambiar. Son estáticos, no son susceptibles de modificación. Vamos a leer, no vamos a explicarlos todos, pero por ejemplo, edad del primer delito. Entonces, yo estoy evaluando un presunto agresor y le digo, ¿a qué edad usted ha cometido algún delito? Sí, hurto. ¿A qué edad cometió el primer delito? A los 6 años, a los 8 años. Si una persona cometió el primer delito a los 8 años, pues hay una gran diferencia
entre esta persona y uno que me dice que no ha cometido un delito o uno que me dice que su primer delito lo cometió a la edad de 24 años, porque quiere decir que el que dice 8 años inició su carrera delictiva a los 8 años y esto implica una afectación de su cerebro, de su fisiología, de sus respuestas emocionales. Entonces es un factor estático porque eso ya no puede cambiar. Él inició su carrera delictiva a los 8 años. Entonces, si yo estoy evaluando, por ejemplo, el HCR dice, si usted en la entrevista encontró que la persona cometió el primer delito antes de los, creo que son 10 años, pues eso se le da un puntaje mayor. Metodológicamente se pone 2. Pero si el primer delito se cometió por primera vez a los 28 años, se le pone 1, porque la escala me indica cómo debo yo valorar estos factores, tanto estáticos como dinámicos. Pero fíjense que esta variable ya no puede cambiar. La violencia con la que cometió el delito. Usted cometió, por ejemplo, señor o señora, usted cometió acceso carnal y este acceso carnal fue usando arma blanca, cometió rapto y secuestro y luego se vino la violencia sexual. Esa variable ya no puede cambiar, ¿verdad? O sea, el nivel de violencia es un factor estático porque ya no puede cambiar. Entonces, las variables de arriba son factores estáticos y las de abajo son factores dinámicos. Las de abajo son las que trabajamos en tratamiento penitenciario y las de arriba son estáticos porque, aunque no son susceptibles de cambio, sí las tenemos en cuenta en la evaluación forense que hacemos. A mayor número de factores estáticos y dinámicos, volvamos al centro de la diapositiva, pues tenemos mayores predictores de la violencia sexual y por lo tanto el riesgo de violencia entre más factores pues sería más alto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos solo algunas variables, pero como les digo, tengamos en cuenta que puede superar las 200. En esta diapositiva tenemos pues la definición que les venía diciendo. Los estáticos y los dinámicos. Los primeros forman parte del pasado del individuo y por su propia naturaleza no pueden modificarse. Por ejemplo, el historial delictivo. Y los segundos, o sea, dinámicos, son aquellos susceptibles de cambio a través de la intervención o la experiencia. Sí, no necesariamente tiene que ser intervención clínica, ¿verdad? A veces la experiencia, acudir a una figura espiritual, acudir donde un chamán, ahora con el internet, en fin, la ayuda que usted, que busque la persona, pero como cualquier tratamiento puede modificar algunos factores. Esos que se modificarían serían dinámicos, ¿listo? Nullera y Puello señalan que la diferencia entre estos dos tipos de factores es que incrementan el riesgo de cometer el delito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hemos visto entonces que hay unos factores que son estáticos, unos que son dinámicos, que de esos depende como el cambio que una persona pueda tener a futuro, o sea, cuántos tengo dinámicos que la persona podría modificar. Entonces, mm, ¿qué más tengo aparte de estos factores? En la evaluación de los factores estáticos y dinámicos está siendo atravesada, ¿no? Tiene como paralelamente, los tenemos que evaluar teniendo en cuenta, obviamente, pues los rasgos de personalidad, ¿verdad? Entonces, si voy a hacer la evaluación de un presunto agresor y tanto en en mi observación y evaluación clínica o en la aplicación de pruebas, pues hay rasgos antisociales, pues ya sabemos que un rasgo antisocial acentuaría, ¿no? Este riesgo que estoy evaluando. Que hay un trastorno límite y esta persona ya atacó a alguien. Pues a ver, si hay rasgos límites, sabemos que son personas con una labilidad emocional muy acentuada, que esta labilidad emocional puede afectar la toma de decisiones, que son personas susceptibles al abandono. Entonces ya, rasgo límite, sabemos que ante un abandono, por ejemplo, de la pareja, si han tenido conductas o son proclives a tener conductas sexualmente agresivas, esta conducta se podría desencadenar en las personas que tienen rasgos límites
en el momento que haya un abandono, ¿verdad? O una crítica acentuada de parte de alguien. Y así sucesivamente, ¿verdad? En el obsesivo se perdió el control. Como hay una pérdida de control, esta pérdida de control puede ocasionar que se desencadene una conducta sexualmente agresiva si ya tenemos unos antecedentes de que esta conducta se presenta y así con los trastornos. Y en riesgo de peligrosidad, eh, vamos solamente a señalar de manera muy resumida esto. La expresión riesgo de peligrosidad no se usa en psicología forense ni en psiquiatría forense. Realmente los artículos, la literatura científica no aborda no usa la expresión riesgo de peligrosidad. Si usted la escucha o la lee en algún artículo, sepa que allí hay una imprecisión, porque se habla, vamos a devolvernos, fíjense que dice es factores de riesgo, riesgo de violencia. Entonces, no se habla de peligrosidad porque una persona es peligrosa y cuando estoy diciendo es peligrosa, fíjense que no estoy dando oportunidad para evaluar de manera muy molecular cada variable, sino que digo la persona es o no es peligrosa. Primero que todo es una variable muy concreta, la otra en cambio, riesgo de violencia, nos permite identificar de acuerdo al número de variables, perdón, con qué probabilidad una persona podría tener una conducta violenta. Entonces lo voy a poner aquí. Fíjense que la diferencia porque usted podría decir, bueno, cambió la palabra. No, no porque cuando hablo de el riesgo de peligrosidad es una variable que es estática. Cuando hablo de factores de riesgo y protectores que predisponen por ejemplo, una conducta violenta o una conducta sexualmente violenta, estoy hablando de la funcionalidad. Entonces, el riesgo de peligrosidad no se utiliza, ¿vale? Esta no se debe usar y la que usamos en vez de esta es riesgo de violencia. Entre otras, también lo vamos a ampliar los que vayan a estar en el seminario, porque el riesgo de peligrosidad realmente lo determina el juez. Es el juez el que dice, bueno, después de haberlo escuchado usted perito, usted señor investigador, después de haber escuchado todas las pruebas, esta persona es peligrosa, fíjense, es peligrosa y le vamos a dar orden de captura y medida de aseguramiento, ¿no? Eso es diferente, por eso esa es la otra diferencia que hay. La peligrosidad es un concepto que le atañe al juez. Es el juez el que determina si alguien sería o no peligroso. Los peritos no hablamos de la peligrosidad, sino diríamos qué probabilidad hay, una probabilidad alta, media o baja de riesgo de violencia. Eh, bueno, aquí en las diapositivas que se las voy a enviar por medio de ADIPA, yo allí pongo las características que correlacionan con cada rasgo y un posible o un posible, sí, un probable comportamiento violento. Entonces, esta diapositiva es importante porque fíjese que si tenemos a alguien con rasgo paranoide, pues habría que mirar porque son personas que usualmente la emoción que predomina es la ira, desconfianza, y hay mucho resentimiento. Recuerden que el paranoide no pasa fácil las ofensas de los otros. Entonces, si hay rasgos paranoides, esto es lo que tendríamos que evaluar, ira, resentimiento, para que si estos rasgos están, la probabilidad de que una persona pueda reincidir es más alta si lo comparo con alguien que no tiene algunos de estos rasgos o paranoides o antisocial. Fíjate que en el antisocial también puedo tener la respuesta emocional de ira, pero más puede ser combinada, las personas con comportamiento antisocial, fíjense los adolescentes, pueden presentar ansiedad y pueden presentar depresión y pueden presentar ira. Entonces, sí son muy diferentes en un adolescente en el que se está conformando su personalidad. Si yo empiezo a ver desconfianza excesiva, que es la definición de paranoide, desconfianza excesiva hacia los otros y resentimiento, pues allí tengo un factor de riesgo importante que ojalá se pudiera trabajar antes de que, por ejemplo, un joven cumpla los 18 años, ¿verdad?
En el obsesivo, fíjate que los rasgos obsesivos correlacionan con agresor sexual, pero el desencadenante es la angustia o el miedo a perder el control. Eso es lo que hay en el TOC, ¿verdad? Los que somos psicólogos sabemos que el obsesivo quiere tener todo bajo control. Cuando pierde el control, pues le da ansiedad. Puede haber ansiedad, básicamente ansiedad, angustia, miedo, ansiedad. Entonces, una persona con estos rasgos, sabemos que en el momento que pierda el control, puede ser quedarse sin trabajo, puede ser que la pareja le pida la separación, etcétera, etcétera. Eso afectaría enormemente su comportamiento y hay una probabilidad de que pueda atacar y si trae estos predisponentes de manera sexualmente violenta a alguien. El narcisista, pues porque no tiene empatía, si tengo a alguien con rasgo narcisista, tengo que evaluar el tema de la empatía, porque si no hubiera empatía, porque recuerden que puedo tener narcisistas que tengan empatía, que es el ítem 5 del DSM-5 más o menos, o narcisistas con poca empatía. Entonces, entre menos empatía hay, mayor es el riesgo, ¿no?, de que ataque. Y por supuesto, por último, la psicopatía. Si estoy haciendo una evaluación y encuentro rasgos psicopáticos, que allí tenemos algunos indicadores: impulsividad, falta de empatía, poca capacidad de insight. Los de abajo, los básicos: ausencia de remordimiento y frialdad emocional. A la derecha, encanto superficial, versatilidad criminal, egocentrismo. Sobre todo en las dos de abajo, si veo que la persona no muestra culpa o remordimiento cuando me está hablando del evento y tiene mucha frialdad emocional frente al remordimiento y la frialdad emocional, estos son indicadores que nos muestran que si veo que el afecto está alterado y encuentro afecto plano, pues evidentemente mi evaluación tiene que hacerse con muchísimo cuidado para poder en una pericia determinar si el riesgo es muchísimo más alto, teniendo en cuenta si la persona tiene riesgo alto, medio o bajo de tener de pronto una conducta violenta, pero con algunos componentes pues, que la literatura o los psicólogos y psiquiatras llamamos psicopáticos, ¿verdad? Bueno, y por último, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que es la conferencia de hoy. Pues para hacer la evaluación, aplicar, bueno, primero, entrenarnos en muy buenas habilidades de entrevista. Nunca dejamos de aprender sobre la entrevista, aplicación de pruebas para mirar algunos aspectos como esto y nunca olvidar la entrevista a referentes. Entrevistar referentes es algo muy importante, tanto en la evaluación clínica como en la evaluación forense. A lo mejor la persona no necesariamente siempre quiere mentir, pero a lo mejor tiene una percepción errada de cómo afronta dificultades o tiene una percepción errada de cómo son sus sentimientos. O si es una persona psicopática, pues tendría una capacidad de manipulación y son los grandes simuladores de la psicopatología y por lo tanto, pues tendríamos personas cuyo reporte en entrevista no coincide con la realidad, ¿vale? Entonces, bueno, esto por dar unos pequeños tips para las personas que quieran, que necesiten literatura, artículos sobre este tema, me pueden escribir, pueden pedirle mi contacto por medio de Adipa y pues para las personas que van a estar en el seminario, pues contarles que vamos a ampliar estos elementos. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera saber que hay, en esta conferencia no alcanzamos a dar muchos ejemplos ya de casos específicos, pero sí es muy importante en el seminario, sí, los que tengan la posibilidad de tomar ahorita el seminario o más adelante, es muy importante mirar qué agresor, qué tipo de agresor tenemos y vamos a hacer casos donde podamos leer las historias de ciertos agresores para mirar estos factores de riesgo en casos reales, pues ya que llevo ya aproximadamente 18 años trabajando con agresor sexual en centros penitenciarios en España, algunos que conocí en Puerto Rico y aquí en Colombia hace mucho tiempo, y podríamos mirar con ejemplos y poder profundizar en estos aspectos. Bueno, entonces, Genji, no sé si haya preguntas.
Hola chicos, bueno, estos minuticos los vamos a aprovechar para hacer una ronda de preguntas. Si una persona quiere intervenir por medio del micrófono, hacer una pregunta de manera directa a la profesora Olga, no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser un comentario positivo si les gustó la clase, si les llamó la atención, si hay algo que como que no quedó muy claro, lo pueden hacer. Levantemos la manito y se le da el paso de la palabra. Vamos a empezar Hola, con, Jonathan. vamos a empezar Jonathan, con, primero. sí, vamos a empezar con Perdona. Jonathan. Ujú. Jonathan, ¿puedes abrir el micrófono? Vamos a intentar de esta manera. Ya. Ahora sí, trata de abrir el micrófono. Eso. Listo, ya me dejo abrir. Buenas noches. Hola, profe. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, su merced. Bien, gracias, bien, bien. Vale. Cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Cómo se abordaría el tema de la psicología forense, incluida, pues, tenemos claro que tenemos que tener mucho conocimiento en clínica, ¿verdad? Sí. Cómo se abordaría un menor de edad que fue abusado sexualmente? ¿Qué tipo de entrevistas se podría usar, pues, para ser un poco meticulosos en ese abordaje? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Te pasaste al tema de la víctima, pero está muy bien. Me parece interesante que lo pongas sobre la mesa. Mira, para menores de edad que han sido presuntamente o han estado presuntamente en situación de violencia sexual, la verdad es que en la literatura encontramos muchos protocolos, pero ¿qué hay de común en todos esos protocolos? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque es que fíjate que los protocolos los buscamos en los textos, en los artículos y aplicamos, ¿no? Yo te quiero contar es qué cosas son comunes independiente del protocolo que uses. Entonces, una cosa, lo primero, es que cuando hacemos la entrevista con un menor de edad que ha estado en esta situación, puede ser de 5 años, de 7 años, no importa, siempre la entrevista forense se caracteriza por hacer preguntas abiertas. ¿Sí? Entonces nos preocupamos mucho por preparar la entrevista, qué vamos a preguntar. No, en una entrevista forense, en adultos es igual, pero en una entrevista forense es, te presentas, le permitimos que se presente la presunta víctima y seguido de la lectura del consentimiento informado, uno pregunta, cuéntame, bueno, hacemos la empatía, ¿no? El rapport, pero luego la pregunta es, cuéntame qué te pasó. Entonces, yo veo y yo esto lo repito en los seminarios y en las maestrías, donde tengo la posibilidad de enseñar, pero cuando vamos a la práctica, vuelvo y veo a mis estudiantes diciendo, ¿qué ocurrió? ¿Dónde estabas? ¿Alguien estaba contigo? ¿Estás seguro? ¿Habías dormido? No, no, la entrevista forense, tú puedes mirar el protocolo que sea en el país que sea. La entrevista forense implica que yo le pregunte, haga una pregunta abierta para tener un relato amplio porque, bueno, no quiero hablar de un niño pequeño porque un niño pequeño está en situación grave de victimización, pero pensemos un adolescente que ha sido influenciado por una madre, bueno, un niño pequeño también, y que lo ponen a mentir, ¿no? Como vas a decir esto porque tu padre no es una buena persona. Entonces, cuando yo hago una pregunta abierta, ahí realmente recabo eh, un relato abierto, pero cuando yo le digo, ¿dónde estabas? ¿Qué hora era? Que para la persona, niño o adulto que está planeando mentir, pues ante la pregunta cerrada, la persona se puede preparar. Yo he tenido usuarios que les digo, cuéntame qué ha ocurrido. Y al hacer la pregunta me dicen, ¿por qué no empieza la entrevista? Y yo le digo, esa es la entrevista. Cuéntame. No, 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 pero en una entrevista usted hace preguntas. No, esa es la pregunta. Cuéntame qué ha ocurrido. Entonces, lo primero es cuéntame qué ha ocurrido. Perdón, hago un paréntesis aquí, Jonathan, para contestarle a Alondra Ramírez. Alondra dice, voy a incluir de una vez esta pregunta, ¿qué diferencia hay entre un modelo de entrevista de agresor sexual adulto y adolescente? Pues de lo que estoy hablando, igual. A un agresor sexual adulto le harías una pregunta abierta, cuénteme qué fue lo que ocurrió. A usted lo están acusando de un delito. La pregunta de Jonathan tiene que ver con la víctima. La pregunta del adulto tiene que ver con buscar un relato abierto y en un adolescente lo haría igual, ¿vale? En esta parte que estamos hablando, también para de una vez cubrir la pregunta de Alondra, muchas gracias. Entonces,
En psicología forense se hacen preguntas abiertas, es en cono, primero abiertas y luego cerradas. Entonces, esa es la regla general. Luego, cuando haces las preguntas cerradas, ahí sí no debe faltar cuando fue lo que hacemos en clínica. Primera vez que te ocurrió, última vez que te ocurrió, efecto de primacía y recencia, cuál ha sido el peor evento, el más grave, el más doloroso, el que más recuerdas, pero siempre no lo olviden en copa, de preguntas abiertas a preguntas cerradas. Y ahí ya me hago una hipótesis de qué ha ocurrido. Y contestándole a la otra compañera, lo mismo en un presunto agresor, de pregunta abierta a cerrada. Y ya, bueno, en este momento no podemos cubrir como todo esto, pero tenemos protocolos. Entonces está el SRA, está el CBCA, el SBA, que es muy famoso, con el CBCA, pero realmente hay muchos. En la Escuela de Santiago de Compostela, Arce y Fariña trabajan mucho con el reality monitoring. Entonces, hay muchos protocolos, pero creo que hay que tener en cuenta es cómo haces la entrevista en general y luego ya las preguntas cerradas, obviamente también preguntando qué pensaste cuando te ocurrió, qué sentiste y qué hiciste. Fíjense que son habilidades clínicas, que los 3 canales de respuesta, qué ocurrió antes, qué ocurrió después, ¿vale? Más o menos eso, Jonathan, sin profundizar en Eh, cada protocolo. Muchas gracias, profe. Y pues para terminar así rápidamente, se debe tener mucho conocimiento en clínica para ser forense, ¿verdad? Sí, hay varias escuelas, pero sí, varias de las escuelas, la escuela en la que yo me formé es Clínica Legal y Forense. En Barcelona, por ejemplo, hay un programa, una maestría que es Psicopatología Forense y tiene un gran contenido clínico, en Argentina también. Y bueno, en los programas en general, la idea es tener muchas habilidades clínicas, sobre todo en este tema del agresor sexual, por supuesto. Sí, Jonathan, gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, profe. Eh, Perdona, Henley, voy a pasar a esta antes de que se me vaya. David preguntas, ¿cómo se evalúa el nivel de pensamiento? Me refiero sobre el pensar en violencia, pero no ser violento en la vida real. Un ejemplo es un escritor que en su novela refleja alto nivel, pero en la vida real no lo refleja. Muy buena esta pregunta. Mira, David, puedes leer al doctor Garrido de ese tema. El profesor Garrido, eso lo vamos a ver en el seminario, él explica muy bien como por ejemplo, él hizo una revisión de estudios en Estados Unidos que invierten tanto dinero en investigación y entonces le preguntaron a las personas, pregúntele a estudiantes de colegio, ¿sabes? De secundaria, no eran universitarios, de secundaria. Y les preguntan, ¿usted ha pensado en atacar a alguien en el baño? ¿Usted ha pensado en tocar a alguna de sus compañeras? ¿Usted ha pensado, bueno, lo hacen gradual, ¿no? Usted ha pensado en tocar a alguien, usted ha pensado en besar a alguien a la fuerza, usted ha pensado en bajarle la ropa interior a alguien en el baño de su colegio. Y hicieron este estudio, la verdad no sé dónde lo tengo, alguna vez lo leí, pero de estos estudios hay varios en Norteamérica, y entonces ellos no se sorprendieron cuando vieron, yo no recuerdo, pero los porcentajes eran como el 70% ha pensado en atacar a alguien en un baño, el 80% ha pensado. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Que muchas personas lo piensan, evidentemente, más de lo que creíamos. Sí, estos estudios lo que han mostrado es que las personas si rumean o fantasean o en algún momento al azar pensaron en atacar a alguien. Y entonces yo te puedo dar 3 tips por ahora porque no vamos a profundizar más. Un tips es que tengo que preguntar, recuerden que hay una escalada del delito. Entonces uno debe preguntar, ¿has pensado en forzar a alguien dándole un beso? ¿Tú has pensado en tocar a alguien en sus nalgas? ¿Has pensado en tocar un niño? O sea, lo que tenemos que organizar es esa escalada y poder preguntar el alcance de lo que cognitivamente puede ocurrir. Creo que la pregunta, David, me parece que tiene mucho que ver, es en la forma para que una persona no se enoje cuando estoy haciendo la entrevista o no se sienta susceptible. Entonces, la forma como se hace es, yo por ejemplo le digo a mis usuarios, bueno, usted sabe que está siendo investigado por un presunto delito sexual.
Le pido el favor, le voy a hacer unas preguntas que son necesarias en este tipo de evaluaciones. Simplemente eso, con todo respeto le voy a preguntar, ¿usted alguna vez ha pensado en forzar a alguien? ¿Usted alguna vez ha pensado usted alguna vez ha hablado con sus amigos de atacar? Simplemente así. Lo único es que en la introducción uno haga referencia, a ver, estamos en este contexto, con todo respeto, permítame que le voy a hacer ciertas preguntas, ¿vale? Y ya, bueno, ya cuando me preguntas pensamiento, solo para darte un barrido, es que es N el número de preguntas. O sea, tú tendrías que preguntar atribución externa y atribución interna, que eso lo vamos a ver en el seminario. O sea, como lo que en clínica se llama más locus de control externo e interno. Tendría que mirar negación, justificación, racionalización. Tendría que mirar capacidad de insight. Esta persona, ¿cómo se describe a sí mismo? ¿Cómo esa persona describe a los otros? Tengo que mirar distorsiones cognitivas, etcétera. O sea, a nivel cognitivo tenemos un grupo de variables que, bueno, en el seminario intentaremos abordarlas, pero por un lado, la respuesta es, por un lado, hay muchos atributos, tendrías que buscar características cognitivas asociadas a la violencia sexual, buscarlas en los diferentes artículos, hacer un listado y preparar preguntas, pero por otro lado, lo que te venía diciendo, ¿vale? ¿Cómo le preguntas a la persona? Una cosa es cómo se le pregunta y otra cosa es la cantidad de atributos relacionados con la cognición que se deben preguntar. Eso es un poco lo que hay que hacer, ¿sí? Y bueno, cognitivamente es que hay tantas, más que emocionalmente. Emocionalmente tú tienes tristeza, ira, bueno, las emociones positivas, alegría, miedo. Y asociado al miedo, pues el pánico, la ansiedad, asociado a la ira, el resentimiento, pero ya, vergüenza. Pero a nivel cognitivo sí tenemos muchísimas variables para evaluar. Entonces toca irlas buscando y ir uno haciendo su propio esquema de evaluación y cada vez uno se hace más experto en cómo hacer estas evaluaciones. Bueno, muchas gracias por estar atentos, gracias por los comentarios, pues muy buenos. Espero que nos veamos en el seminario. Van a ser 3 franjas en donde vamos a ahondar en estos aspectos y en el seminario sí vamos a hablar un poco de cómo trabajar estos aspectos en los protocolos de evaluación. Entonces, para los que están interesados en este tema del agresor sexual, que realmente requiere de mucho estudio, es muy apasionante, de mucho cuidado, ya les contaré en el seminario, aunque yo llevo muchos años trabajando, siempre la persona psicopática va más adelante que uno, entonces les voy a contar también qué errores he cometido para que ustedes no los vayan a cometer, porque hay que tener realmente mucho cuidado en este campo, pues porque son muchas veces muy patológicos, y entonces nos toca desarrollar muy buenas habilidades y ahí yo realmente hablo mucho de los errores cometidos para que, les repito, nadie los vaya a cometer cuando estén trabajando en centro penitenciario o por fuera de centro penitenciario en la elaboración pericial. Y bueno, Genji, hay varios que han escrito que cómo se inscriben al seminario, entonces los dejo con Genji. Muchas gracias por conectarse hasta ahora, sé que es un momento de descanso y pues bienvenidos al curso que vamos a dictar. Gracias, Genji. Gracias, profe. De igual manera, de agradecerle por los conocimientos y el tiempo por haber estado con nosotros y compartir con los chicos. Yo sé que muchos están muy agradecidos por este pequeño espacio y sé que quedamos como con más ganas de saber y de profundizar sobre estos temas. Entonces, es un motivo más, chicos, para que se inscriban en este programa. Lo vamos a dictar el 4 de noviembre. Son 3 módulos, como dijo la docente, en un horario de 6 de la tarde más o menos, entonces ustedes tendrán la practicidad de poder inscribirse o si no, lo pueden ver, si no pueden estar en las clases en vivo, pueden ver la clase a manera asincrónica, pueden ver los Muy videos bien, y las clases se quedan grabadas, ¿sí? Para que tengan súper. esa información. Bueno, Nada, profe, muchas gracias. muchas Nosotros gracias. vamos a Gracias, seguir Karen, con... Janine, Ginette. Muchas gracias a todos los que están presentes. Que tengan una excelente noche. Y a ti, Genji, muchas gracias por la invitación y por permitirme hablar de este tema que es apasionante. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bueno, chicos, siendo así, sí, el encuentro hoy también queda grabado. Lo vamos a subir mañana a la plataforma de YouTube y de Adipa.
¿sí? En el apartado de seminarios lo van a poder conseguir. Vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Hoy estamos sorteando una beca para este programa que va a dictar la profesora. Entonces vamos a dejar de compartir